Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron, o todos pecamos. Pero también nos dice, porque de tal manera, o de tal forma, o a Dios amó al mundo tanto, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, el monogenes, el ser único del universo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó al mundo tanto que no tenemos capacidad humana para entender el nivel de generosidad de Dios. Y recordemos que Dios no es un Dios bueno, Dios es un Dios perfecto, por lo cual no puede bendecirnos, no puede darnos la salvación sin haber recibido un pago, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, por lo cual por la transgresión requiere un pago y es gratis para nosotros, pero el precio que se pagó es infinito, es el precio más caro del universo, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nosotros tengamos la oportunidad y el privilegio de venir a ser salvos, miembros de la familia real de Dios, solo por el hecho de creer, donde no existe mérito humano. Y así como la salvación es gratis para nosotros, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo es gratis, solo por reconocer nuestros pecados ante Dios en la intimidad de nuestra alma, haciendo efectivo el pago de la cruz. Así que unos breves instantes para iniciar esta clase de hoy, reconociendo nuestros pecados ante el Padre y estar blancos como la nieve, a fin de que podamos estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, en contraste con la gracia, en contraste con la fe, que es un método de percepción no meritorio, está el legalismo. El legalismo es aquel individuo o aquel método en el que el individuo pretende ganar la aprobación de Dios por medio de sus obras, por medio de su buen comportamiento, por medio de eh, donar, por medio de portarse bien. En pocas palabras, la religión. Por eso es que la religión es tan satánica. Es pretender agradar a Dios, pretender alcanzar la aprobación de Dios por medio de comportamientos humanos, por medio de normas humanas. No tomes café, no fumes, deja las drogas, deja el alcohol, todo ese tipo de normas humanas que definitivamente no agradan a Dios, porque de esa manera no vas a alcanzar la aprobación. Ahora, no significa que dejar las drogas, dejar de fumar, dejar del alcohol o la prostitución o X, lo que sea, no sea malo, no sea bueno. Claro que es bueno, sobre todo para la salud, pero no tiene nada que ver con agradar a Dios. La aprobación de Dios solo se alcanza a través de creer en Cristo. Ahora, en la medida que creces espiritualmente, en la medida que estudias la palabra de Dios, obviamente vas a ir dejando comportamientos que son tóxicos, que son dañinos, que son pecado, pero exclusivamente el conocer a Dios, el crecer espiritualmente te da la relación con Dios a través de la llenura del Espíritu Santo y por medio de Cristo. No existe ningún intermediario entre Dios y el hombre que no sea Jesucristo. De resto, todo lo demás son obras de bien humano que son excrementos de los ojos de Dios. Entonces, de hecho, en Isaías 64:6 nos dice, todas mis justicias, o sea, todas mis obras buenas, son trapos de inmundicia, trapos menstruales, porque esas son nuestras obras buenas comparadas con la obra de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a conocer un poquito el tema de lo que es el legalismo. El legalismo es el enemigo de la gracia, mientras que la gracia es un favor inmerecido de Dios, es un regalo inmerecido de Dios que no podemos ganar, que no podemos hacer nada para recibirlo y por consiguiente no podemos hacer nada para perderlo.
es solo lo que Dios puede hacer por el hombre con las bases en la obra de Cristo en la cruz. El legalismo es todo lo contrario, el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de su buen comportamiento, por medio de sus buenas obras. Entonces, el legalismo incluye cualquier sistema por medio del cual el ser humano reclama bendición de Dios por su propio mérito, su propia habilidad o su propia producción. No hay nada de malo con dar de alimentar a los pobres, no hay nada de malo con ayudar al enfermo o visitar a los presos, no hay nada de malo en eso, pero no tiene nada que ver con una obra de bien divino. Y cuando la Biblia nos dice que todas las obras pasarán por fuego, oro, diamantes, piedras preciosas, paja, heno, hojarasca, si ponemos esos elementos sobre fuego, obviamente las obras, las piedras preciosas, el oro y el diamante va a permanecer luego del fuego, pero lo que es la paja, el heno y la hojarasca van a ser quemados. Y eso está comparando las obras de bien divino y las obras de bien humano. Y las obras de bien humano pueden ser todas esas obras de caridad que hacemos pretendiendo que vamos a alcanzar la aprobación de Dios o que vamos a agradar a Dios o que vamos a impresionar a Dios. Podemos impresionar al otro idiota que tenemos al lado, pero no impresionamos a Dios. Las obras de bien divino que podemos nosotros como cristianos hacer es justamente citar nuestro pecado y hacer cualquier cosa, incluso puede ser donar igual, pero donde nosotros no recibimos el mérito es de Cristo, y donde es una conmemoración, una oportunidad para agradecer a Dios por lo que hemos recibido. No, es muy distinto el dar que el diezmar. El diezmo era el impuesto sobre la renta para el pueblo de Israel, porque en ese entonces Israel era una teocracia, donde Dios era quien gobernaba, donde no habían reyes. Y entonces el diezmo era el impuesto sobre la renta, y era para creyentes y no creyentes. No tiene nada que ver hoy en día el diezmar. De hecho, no se debería diezmar. Lo que nos corresponde a nosotros es dar, pero dar es un privilegio que tenemos y es infinitamente más grande que el diezmar. Sobre todo porque al dar estás conmemorando la gracia de Dios, estás agradeciendo por lo que has recibido y donde no te ves impresionado por lo que tú has hecho o por lo que tú estás dando, sino lo que Dios ha hecho por ti, donde agradeces por lo que Él ha hecho por ti y donde el mérito recae en Él y no en ti. Ahora no digo esto para que donen, es para que se entienda el proceso de dar y diezmar, y hay una gran diferencia. Hoy en día, diezmar no es lo que nos corresponde a los miembros de la familia real. Lo que nos corresponde es dar, y dar es el privilegio de poder devolver un poquito de lo que hemos recibido y donde le agradecemos a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Y se hace en silencio, no un cheque gigante que se presenta en los medios de comunicación para demostrar lo bueno que eres. Ahí ya estás pecando y ya estás fuera de lugar. Entonces el legalismo existe en muchas formas, como salvación por obras, es decir, si quieres ser salvo, hasta lo cual cosa. Espiritualidad por obras, es decir, tienes que, las indulgencias, de las que se ha mencionado tanto. La arrogancia del que anda tratando de mejorar al mundo. Nosotros tenemos una tendencia natural por tratar de resolver los problemas del mundo. Pobrecitos los inmigrantes ilegales, pobrecito la contaminación, todo ese tipo de cosas que tratando de decorar el mundo de Satanás. Y no es más que en la distorsión y el no conocer el plan de Dios. Y continuando con esto, y los planes humanos sustituidos por el plan divino, donde tratas de sustituir el plan de Dios por los planes humanos, el plan protocolo de Dios, tratar de sustituir el plan protocolo de Dios. Hay un plan perfecto trazado por Dios. Lo único que debemos hacer nosotros es seguir ese plan. Y para eso se requiere simplemente crecimiento espiritual. Cita tu pecado, estudia la palabra de Dios, aplícala en tu vida y ve creciendo espiritualmente. Y como consecuencia de todo eso, pasarás a ser un ciudadano digno que va a traer bendición por asociación a tu nación y vas a ser un héroe invisible. Pero se requiere un proceso de crecimiento espiritual. Gracia y legalismo se excluyen mutuamente. Dios perfecto no puede convivir con lo imperfecto.
Es imposible que algo que es totalmente gratis, como la salvación, pueda agregársele algo que nosotros querramos hacer o que creemos que podemos hacer para agregarle a la salvación. El individuo que anda haciendo penitencia, autoflagelándose con un látigo, diciendo que puede agradar a Dios de alguna forma, porque Cristo no hizo lo suficiente en la cruz. Eso es una estupidez satánica. No puede coexistir y no coexiste. Ningún sistema de mérito o habilidad humana jamás es una parte de la política de la gracia de Dios y por lo tanto nunca son parte del plan protocolo de Dios. La política de Dios es la gracia, donde no existe mérito humano, donde no hay nada que podamos añadirle a la obra de Dios. Cuando Cristo descansó, cuando Dios descansó al octavo día, no es porque estuviese cansado en la creación. Él completó la creación y descansó. Dios descansó, se está refiriendo a que todo ha sido provisto y no hay nada que podamos añadirle. Es por esa misma razón que no podemos destruir el planeta por más que querramos. Lo podemos convertir en un chiquero, pero no podemos destruirlo. Para eso se va a encargar Dios. De eso se va a encargar a Cristo en su segunda venida. Entonces, aquel terror, pensando que una bomba nuclear o una tercera guerra mundial pudiese acabar con el planeta, es imposible. El único que hará eso será Jesucristo. Gracia en la salvación es la obra de Dios y excluye el mérito humano. Gracia en el plan protocolo de Dios es la provisión de Dios. Basta con abrir los ojos en la mañana y darnos cuenta que estamos vivos. Y mientras estemos respirando, tenemos oportunidad de crecer hasta la cima. Y mientras estemos respirando y estemos comiendo el punto de vista divino, tenemos oportunidad de alcanzar la máxima felicidad. Y hay que aprovechar cada segundo de nuestra vida para tratar de crecer espiritualmente y estar con la vista puesta en el plan de Dios, en el crecimiento espiritual. Y podemos estar desempeñando cualquier actividad laboral todos los días de nuestra vida, tratando de estar concentrado la mayor parte del tiempo posible. Es evidente que nos vamos a salir de comunión. Es evidente que vamos a pecar. Seguiremos pecando mientras estemos conviviendo con esta naturaleza de pecado que habita cada célula de nuestro cuerpo. Pero en la medida que estamos con el plan de Dios en nuestra alma, transitando esos 7 compartimentos de nuestra alma, tendremos la oportunidad de reconocer cuando hay una caída y cómo levantarnos inmediatamente en la medida que citemos nuestros pecados y nos concentremos en el plan de Dios. Es un proceso impresionante y que tenemos acceso a esta información y a este plan y esta aplicación en nuestra vida. Y podemos estar comiendo pan duro con café y saber que esa es parte de la provisión que nos ha tocado ese día y agradecer a Dios por eso. Entonces deja de mirarte a ti y comienzas a mirarlo a Él y agradecer por cada mínimo pedazo de pan duro. Y entonces lo disfrutas con felicidad. Y si eso no es poder, entonces cuéntenme qué es. Gracias en la salvación es la obra de Dios y excluye el mérito humano. Gracias en el plan protocolo de Dios, esa es la provisión de Dios. Excluye cualquier forma de habilidad o mérito humano. El legalismo es la intrusión de obras, pensamientos, opiniones e ideas humanas en relación a Dios. Nosotros superimponemos nuestra estupidez en Dios. Creemos que Dios nos va a bendecir porque Él es bueno. Dios no puede bendecirnos por ser bueno. De hecho, la justicia de Dios requería el pago por la transgresión, por la violación al diseño. Porque Dios no puede bendecirnos de forma gratuita. Por eso el mismo Dios tiene que venir a hacerse hombre. Porque si no, ¿para qué vino? Si Dios nos bendice por puro amor, porque es allí el desconocimiento. Dios no nos ama para perdonarnos, o sea, no nos perdona, o el punto del atributo, de los atributos divinos, que está en conjunción con el género humano, no es el amor, es la justicia, por lo cual requiere un pago. Y allí entonces, por amor, Cristo viene a nosotros, viene a pagar el pecado por nosotros. Dios se hace hombre, para que entonces no veamos a Cristo simplemente como un enviado de Dios, como un hijo de Dios, no. Él voluntariamente se sometió al plan del Padre,
por eso lo pone como Dios Padre y Dios Hijo, no porque haya sido engendrado por Dios Padre, o sea, subalterno a Dios. Son coiguales y comparten los mismos atributos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él voluntariamente se somete al plan diseñado por Dios Padre, por la primera persona de la Trinidad, y ejecuta el plan. Y Dios Espíritu Santo lo está comunicando. Entonces, para que veamos la magnitud de lo que significa el plan de Dios y el increíble regalo de lo que somos beneficiarios, y solo por un acto de creer, entonces tenemos un regalo tan infinito y el potencial de crecer a la cima de una forma tan increíble. Entonces no podemos desperdiciar tiempo valioso de nuestra vida en estupideces y no darnos cuenta del increíble regalo que tenemos y desear seguirle. Entonces, continuando, y bueno, entonces se introduce la estupidez cuando el hombre intenta agradar a Dios por medio de su comportamiento, cuando no tiene nada que ver con eso. El nombre de legalismo proviene de seres humanos tratando de ser salvos por medio de seguir la ley mosaica. La ley estuvo para que nosotros nos diéramos cuenta de que era imposible cumplirla. Es imposible que podamos cumplir ni siquiera uno de los mandamientos. Porque aunque lo pienses, ya es pecado, con solo que lo pienses. Entonces, tratar de cumplirla es imposible. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, porque el único que pudo cumplir la ley fue Cristo. Y estaba allí para que nos diéramos cuenta de que somos incapaces de cumplirla. Este tipo de legalismo es refutado en Romanos y Gálatas. Legalismo siempre está hallando alguna manera suya de superimponer en Dios y decirle a Dios, acepte mis obras, mi emocionalismo, mi experiencia, mi humildad. Que de por sí ya eso es una arrogancia. Eso es tu forma, tu modo, tu manera, no la forma, modo y manera de Dios. Dios ve las cosas de una forma muy distinta como la vemos nosotros. Y aunque nosotros podamos impresionarnos por cualquier acto de buena voluntad que pueda hacer alguna persona o nosotros mismos, Dios nos impresiona con eso. He aquí mi hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Les cuesta mucho a creyentes con mucho talento orientarse a la gracia, pues relacionan su talento, como cantar, como ser muy buenos oradores, pues relacionan su talento con algún tipo de avance espiritual. No tiene nada que ver con eso. A menudo creyentes se aferran a algún talento, moralidad, habilidad, a un programa o plan que hace conflicto con el principio de la gracia. Si vemos que algo no compagina, algo choca con la gracia, es decir, no encuadra en la política de Dios, definitivamente no tiene nada que ver con Dios. Esto nada más retrasa las bendiciones. Y si nosotros, como miembros de la familia real, no entendemos la gracia y no sabemos que el plan de Dios es la gracia, entonces vamos a retrasar las bendiciones. Ahora, bendiciones no necesariamente es tener lujos y salud y todo. Es estar en la máxima tranquilidad en medio de las peores dificultades. Uno de los problemas mayores del creyente en el tiempo, es decir, mientras está vivo aquí, en la edad de la iglesia, es distinguir la diferencia entre la gracia y el legalismo. En ejemplo, el libro de Gálatas. Doctrina en el alma es la base para aprender a distinguir entre gracia y legalismo. Tenemos que tener información y a través del crecimiento espiritual, a través de esa información en nuestra alma, es que vamos a lograr distinguir cuándo algo es la gracia y cuándo es legalismo. Si el énfasis está puesto en nosotros y nos sentimos orgullosos de haber hecho algo, creyendo que agradamos a Dios, definitivamente eso ya está fuera de la gracia y estás actuando como un legalista, como un hipócrita, y eso no tiene nada que ver con una obra buena. En el romper la barrera de la madurez, el creyente elimina el legalismo en su vida. En la medida que vamos creciendo espiritualmente nos damos cuenta que cuando pasamos al grado de madurez es cuando nos damos cuenta de que nada de lo que nosotros podamos hacer puede agregarle algo al plan de Dios. Lo único que tenemos que hacer es descansar, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, crecer espiritualmente. Y en esa misma medida nos damos cuenta que somos libres de cargar el peso de tratar de hacer un tipo de cosas que nos escribe un guión
en una religión. Entonces, eso se nota cuando creces espiritualmente, llega el punto de madurez y te das cuenta que todo es dado por Dios. El legalismo crea problemas y rechaza soluciones divinas. La gracia provee soluciones divinas y rechaza el legalismo. En otras palabras, nosotros no podemos meter la gracia a presión en los linderos limitados por el punto de vista humano y acción humana. Sin embargo, bajo la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos utilizar la gracia en el panorama amplio de la gracia. Entendemos que desde que abren los ojos en la mañana y estamos respirando, tenemos que darle gracias a Dios porque es una oportunidad de un nuevo día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Solamente podemos alcanzar ese programa expansivo del punto de vista divino por medio de la percepción, metabolización, aplicación, inculcación de la doctrina de la edad del misterio en la iglesia. Recordemos que misterio es porque se refiere a un lenguaje secreto del que no tiene conocimiento nadie más. Y la edad de la iglesia, la edad del misterio, porque en el Antiguo Testamento no había ningún tipo de escritura que hablara de esta edad, y donde el lenguaje secreto es a través de la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos el privilegio que no tuvieron en el Antiguo Testamento los creyentes del Antiguo Testamento, no tuvieron el privilegio de ser habitados por el Espíritu. Y hoy en día tenemos ese privilegio porque ya Cristo ha sido glorificado, habiendo pagado todos los pecados del género humano, pasados, presentes y futuros, en la cruz. Para que veamos el increíble privilegio que tenemos. Y nosotros hoy en día somos miembros de la familia real de Dios. De la familia de Dios y la familia real de Dios. Nosotros somos miembros de la familia real de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la novia. Es un privilegio único de la era, de este planeta, del mundo, de la historia del mundo. Bien, continuando con nuestro punto de visibilidad versus invisibilidad. El propósito del plan protocolo de Dios, del cual la gracia es la política, es la de manufacturar héroes invisibles. No tenemos idea del impacto tan impresionante que podemos crear, del que podemos proveer a nuestras naciones en la medida que crecemos espiritualmente. No solo por el legado de información que vamos a proveer a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros conocidos, sino también por el impacto que nosotros, al recibir las bendiciones de Dios, nuestro entorno es bendecido por asociación. Y eso no es solamente bendiciones materiales, que pueden perfectamente venir con bendiciones materiales, pero es el hecho de tú proyectar un nivel de paz que no puede alcanzar cualquier ser humano por medio de sus propios recursos. Es impresionante. Y Dios protege esa nación en la que un buen número de miembros de la familia real crece espiritualmente, donde un remanente numeroso de la nación está allí. Y no se sabe quién es quién, pero están proveyéndose a través de la protección de la palabra de Dios, porque Dios protege su palabra y a cada miembro de la familia real. Se define héroes invisibles como creyentes que alcanzan la madurez espiritual por medio de la función consistente de la rehabilitación después de la salvación a través del conocimiento. Lo que hemos hablado, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Y ese individuo que crece espiritualmente con los recursos divinos, según el protocolo, ese individuo viene a ser un héroe invisible y provee bendición por asociación a su nación. Es un héroe invisible y nadie sabe quién es. Somos agentes secretos. Como resultado de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la doctrina bíblica, el individuo creyente progresa a través de 3 etapas de la madurez espiritual y llega a ser un héroe invisible. Es lo que estoy comentándole. Autoestimación espiritual se caracteriza por autoconfianza cognitiva. Autonomía espiritual se caracteriza por independencia cognitiva. Ya puedes comenzar a leer tu palabra, tu Biblia, y comienzas a entender con mayor fundamento todo esto. Hace un ratico estaba revisando el diccionario Vine Bene y me fui al concepto, vamos a revisarlo, vamos a aprovechar. El concepto de lo que era la palabra gracia en el Antiguo Testamento, Hanan,
que significa ser misericordioso, y lo que significa hoy en día. Y obviamente significa lo mismo, solo que se explicaba con dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego, y vamos a leer un poquito de eso. Hanan, gracia, favor, ser misericordioso, considerado favorecer. El término se encuentra en ugarítico, que es un lenguaje ugarítico antiguo, con un significado muy parecido al hebreo bíblico. Sin embargo, en el hebreo moderno, Hanan, buen nombre para una mujer, pareciera dar mayor énfasis en la acepción más fuerte, que es perdonar o mostrar misericordia. El vocablo aparece 80 veces en el Antiguo Testamento. Y dice en Génesis 3, 33:5, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y dice, son los hijos de Dios, en su gracia ha dado a tu siervo. Por lo general este término sugiere un favor que se hace a menudo inesperado e inmerecido. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es un regalo, es algo inmerecido. Y entonces vamos a ver la versión de Vine en el Nuevo Testamento cuando se refiere a gracia, que proviene de la palabra griega caris. De allí proviene Eucaristía, dar gracias y todo aquello, ¿no? Tiene varios usos. Objetivo, aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Se aplica a la belleza o a la gracia de la personalidad, sus actos o manera de hablar. Palabra de gracia, subjetivo, por parte del otorgador, que en este caso es Dios, por supuesto. La disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general, especialmente con referencia al favor o a la gracia divina. Nosotros somos receptores de la gracia divina. Y en la medida que entendemos que nosotros no podemos hacer nada para añadirle a la gracia, para añadirle al plan de Dios, y que estamos aquí para recibir, para ser pacientes y esperar lo que Dios tiene para nosotros, y que somos receptores. Nosotros no somos proveedores. Estamos aquí para recibir, y la única y mejor manera de recibir es creer en Cristo y serás salvo, y luego concéntrate en el crecimiento espiritual. Y comienzas hasta la cima, entendiendo que todo está hecho por Dios, que nosotros lo único que hacemos es descansar. Y quizás lo más difícil para un miembro de la familia real es aprender a descansar, aprender a no hacer nada. Porque solemos actuar desesperadamente cuando se presenta una situación de crisis y tratar de ver cómo lo resolvemos. Cuando realmente lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Ahora, no significa que no te levantes a ir a trabajar. Significa con que en medio de la dificultad dice, gracias Padre, porque esto es lo que tú has permitido en mi vida, algo tiene para mi vida esto, algo debo aprender y continuar haciendo lo que tienes que hacer, pero relajado. Ya no hay espacio para el estrés, para la preocupación, para el miedo. Que si en un momento de peligro en el que te encuentras con una pistola en la cabeza porque te han secuestrado, sabes que si en ese instante Dios permite que ese individuo te dispare, es el instante en el que estarás en el tercer cielo con él. Eso es poder. Eso es como para que el delincuente se preocupe de que no tengas miedo. Eso no significa que no podamos tambalearnos en una situación de crisis, pero de inmediato tenemos que concentrarnos en cómo aplicar doctrina en medio de las peores circunstancias. Descansar es quizá lo más difícil que toca a los miembros de la familia real, sobre todo aquellos que estamos acostumbrados siempre a resolver las situaciones. Y no está mal que puedas hacer alguna cosa, pero que no entremos en pánico. Que controlemos la situación, pero con sus recursos y no con los nuestros. Autonomía espiritual se caracteriza por independencia cognitiva. Madurez espiritual se caracteriza por invencibilidad cognitiva, donde las emociones no toman el control, donde el control está en la información, en la doctrina bíblica que reside en los 7 compartimentos de nuestra alma. El héroe invisible glorifica a Dios por medio de sufrimiento para bendición. Y existe sufrimiento para bendición, en el que Dios permite que las adversidades nos afecten, pero que nosotros no permitamos que emocionalmente nos controle, donde sabemos que toda la adversidad puede ser convertida en una oportunidad para crecimiento espiritual, para glorificar a Dios y para nosotros ser beneficiados
teniendo paz, siendo felices en las peores circunstancias. Autoestimación espiritual más sufrimiento providencial preventivo resulta en autonomía espiritual. Y a veces somos tan brutos que tenemos una adversidad y no tenemos la capacidad para mirar a Dios. Pero si nosotros en medio de una dificultad volteamos a Dios y decimos, sí, Señor, si tú estás permitiendo esto es porque es una oportunidad para crecer espiritualmente, descansar en tu plan y alcanzar felicidad. Ahora, nosotros somos especialistas en conseguir disciplina bíblica provista por nosotros mismos cuando cometemos errores tan brutales que nos lleven a situaciones críticas. Pero si tenemos la suficiente humildad, y acordémonos que humildad es orientarnos a la autoridad y la autoridad es Dios. Si nosotros tenemos la capacidad en medio de esa dificultad que nosotros mismos nos hemos provisto, la disciplina, el sufrimiento, entonces si tenemos esa capacidad de humildad y vemos la situación y decimos, esta es una oportunidad para concentrarme en Dios, para crecer espiritualmente, entonces Dios utiliza esa adversidad. Ahora, si somos tan brutos que aún así no volteamos a ver a Dios, Dios nos va a enviar disciplina intensa. Y si seguimos siendo brutos, entonces nos va a enviar la disciplina hasta la muerte, que es que nos remueve de aquí para llevarnos a su casa. Es decir, bueno, no entendiste, vete para la casa. Más madurez espiritual, más prueba de testimonio resultan en la glorificación de Dios a lo máximo en la vida cristiana. Esto quiere decir que si nosotros estamos en una situación crítica, difícil, en una adversidad, recordemos que las adversidades son inevitables, pero el estrés es opcional. Si nosotros nos encontramos en una situación de crisis y tenemos la capacidad para mirar a Dios, concentrarnos en su plan, descansar en su plan y alcanzar la máxima felicidad en medio de la dificultad, utilizando los recursos divinos, que nos dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. Si tenemos esa capacidad, Dios se glorifica y somos testigos en la condenación contra Satanás, donde Dios, los ángeles y los demonios están observándonos diciendo, ahí está, mira mi hijo. Si mi hijo, que es un individuo imperfecto, puede aplicar mi palabra y alcanzar la máxima felicidad en medio de la adversidad, entonces tú que fuiste creado perfecto, me rechazaste. Eso es un testimonio contra la condenación de Satanás. Como consecuencia seremos testimonios ante los ojos de la gente. Pero donde lo que nos debe motivar es el regalo de Cristo en la cruz. Eso es lo increíble. Entonces, pero ¿quién se lleva la honra? Dios, y no nosotros. Nosotros nos llevamos el beneficio. El héroe invisible tiene 4 categorías de impacto invisible. Impacto personal, que es ese nivel de felicidad en el que puedes alcanzar en medio de la peor circunstancia. Impacto nacional, impacto internacional y el impacto invisible en el conflicto angélico. Y el tema del conflicto angélico es una promesa que les tengo de que vamos a estudiar el conflicto angélico, que es interesantísimo, sobre todo porque entiendes qué es lo que ha sucedido desde antes de la creación del universo y durante, y sigue sucediendo. El conflicto angélico es ese evento en el que nosotros somos testigos en la condenación de Satanás, en la medida que actuamos según el protocolo divino. Pero también, aún y cuando seamos unos completos fracasos, nosotros no podemos frustrar el plan de Dios. Podemos ser testigos de la defensa o de la fiscalía. Entonces, pero si somos un fracaso, Satanás nos muestra y dice, mira a tu hijo, que dices confiar en ti, sin embargo, mira cómo es un fracaso en la aplicación de tu palabra. Pero es ahí donde Cristo, como nuestro abogado fiel y eterno, dice, sí, pero mira, yo lo amé y morí por él en la cruz. Qué increíble. Siendo que el creyente bajo el plan protocolo de Dios está diseñado para impacto invisible, esto significa que a menudo el impacto invisible hace conflicto con el propósito divino. Para que no intentemos estar haciendo cosas que puedan notarse públicamente. Demasiado frecuente, impacto invisible y éxito en el cosmos diabólico produce conflicto en el creyente. Para que no nos impresionemos por alguien que alcance fortunas y crecimiento económico y
Eso no tiene nada que ver con Dios. Que perfectamente puede un individuo que tenga un nivel alto de prosperidad, puede ser perfectamente un individuo que también tiene crecimiento espiritual y que es bendecido por Dios directamente. Pero donde eso no es la categoría o el termómetro para medir el crecimiento espiritual. El máximo crecimiento espiritual se lleva en el alma y es silencioso. Una ilustración es John Calvin, quien gobernó Génova en uno de los peores casos de hegemonía y legalismo en la historia. No hay tal cosa como una nación cristiana. Eso es satánico, porque que una nación se quiera imponer una religión o una tendencia o la espiritualidad es una imposición que más bien es satánica. El crecimiento espiritual es voluntario, es la libertad del individuo de elegir cómo quiere formarse espiritualmente. En una nación cliente para Dios hay libertad para evangelizar y para responder al evangelio, libertad para enseñar la doctrina bíblica y libertad para mantener soporte para misioneros, por creyentes solamente. Al tener una nación cristiana con leyes cristianas, de inmediato hace a todos los no creyentes fuera de la ley, porque se respeta la libertad. Ahora, ¿cómo una nación puede convertirse en una nación cliente? En la medida que un grupo de miembros de la familia real crece espiritualmente y se va diseminando el evangelio, la gente tiene la libertad de voluntariamente creer en Cristo y crecer espiritualmente. Y en la medida que el número de miembros de la familia real crece espiritualmente, ese número viene a ser lo suficientemente abundante para que Dios venga a bendecir esa nación y se crean misioneros que van a otros países a llevar el evangelio, que van a otros países a llevar la palabra de Dios y la formación para que la gente crezca espiritualmente, donde esos individuos son sostenidos por miembros de la familia real voluntariamente, que hayan alcanzado crecimiento espiritual para dar para el soporte de esos misioneros y evangelistas. Pero cuando se pone o imponen leyes que esta es una nación cristiana, entonces no permite o hace que los no creyentes estén fuera de la ley. Pero ya eso, al ser una imposición, ya está violando la soberanía del individuo. Entonces no puede existir tal cosa como una nación cliente, porque entonces excluiría a los no creyentes y los obligaría a creer en Cristo, como lo que sucedió en España en 1492, si no me equivoco, cuando se impuso el cristianismo como la religión del Estado y donde los judíos y otras personas que no practicaban el cristianismo eran desterrados. Para que veamos lo satánico que puede llegar a ser ese concepto de nación cristiana por ley. Eso no es correcto. Es el héroe invisible quien rescata a la nación, no el evangelista charlatán de alta visibilidad en la televisión. Pero no nos impresionemos por los números. Un individuo que hace TikTok o canales de YouTube y muestra congregaciones numerosas que solamente dicen babosadas. Esto no implica que creyentes no puedan y no tienen éxito en muchas áreas de su vida. Lo que sí sugiere es que es muy común el día de hoy la desviación del plan y propósito de Dios en cuanto a llegar a ser un héroe invisible. Nosotros tenemos la tendencia natural de que en la medida que prosperamos económicamente es cuando más retiramos nuestra vista de Dios. Porque en la prosperidad entonces nos llenamos de vanidad y creemos que toda esa prosperidad es producto de nuestra inteligencia y nuestras capacidades. O incluso se puede llegar a pensar, no, es que Dios me bendijo. Sí, pero ¿estás poniendo tus ojos realmente en Dios? ¿Estás realmente siendo humilde ante Dios? Y la humildad no es ese hecho de que juntar las manitos y arrastrar los pies y hablar suavecito y bajito. Eso no tiene nada que ver. La humildad es someterse a la autoridad. Y en la medida que tú eres realmente humilde, puedes tener millones de dólares en la cuenta bancaria y ser un individuo sencillo, donde sabes que esa provisión es producto del crecimiento espiritual y que proviene exclusivamente de Dios. Muchos creyentes van a tener éxito simplemente o sencillamente aplicando los principios de doctrina a su experiencia, trabajo y profesión. Por esta razón es importantísimo el estar orientado a la doctrina para mantenernos en lo correcto.
porque todos tenemos la tendencia a desviarnos en una dirección incoherente hasta que tenemos un entendimiento de la doctrina tal que podemos manejar nuestras propias vidas y tener control de nosotros mismos. En la medida que crecemos espiritualmente, logramos a tener realmente humildad y sabemos que todo lo que recibimos proviene de la mano de Dios, producto del crecimiento espiritual. La gracia manufactura héroes. El propósito del plan protocolo de Dios es la manufactura de héroes invisibles. Héroes invisibles no se pueden formar aparte de la política de la gracia de Dios. Solamente héroes invisibles glorifican a Dios. De resto, lo demás son bufonadas, ¿no? Héroes invisibles son esos creyentes que logran la madurez espiritual por medio de la rehabilitación después de la salvación. ¿Y qué es la rehabilitación por medio de la salvación? Es ese constante, citar tu pecado, orientándote a la doctrina, orientándote a la gracia. Todo es un regalo de Dios. Es proceso de los 10 solucionadores y el máximo crecimiento espiritual, donde dejas de verte a ti y comienzas a verlo a Él. Que funcionan subordinados a las 3 R. Recepción de doctrina bíblica, retención de doctrina bíblica, recuerdo de la doctrina bíblica, donde constantemente sabes que todo es por gracia y estás en un constante agradecer a Dios. Y no hace falta que lo estés repitiendo con tu boca, sino simplemente nace sinceramente en una actitud constante de agradecimiento con Dios, agradecimiento a Dios. Como resultado de la percepción, metabolización y aplicación de la doctrina bíblica, el creyente sacerdote, porque recordemos que somos sacerdotes, progresa por las 3 etapas de la madurez espiritual. El héroe invisible avanza a través del sufrimiento para bendición, lo cual es la parte de la política de la gracia de Dios. Solo Dios puede encontrar una manera de convertir sufrimiento a venir a ser bendición fabulosa. Podemos estar tirados en una cama de hospital padeciendo de una enfermedad terminal y aún así decir, gracias Señor, por esta increíble oportunidad de confiar en ti. Y si este es el instante en el que has decidido que yo deje este cuerpo, sé que estaré en el tercer cielo, cara a cara, contigo. Imagínese estar en un quirófano, a punto de ser operado, y que los médicos te digan, firme aquí, que pronto lo vamos a operar, y posiblemente se quede tirado ahí en la cama, no se levante más. En ese instante tienes la oportunidad de decir, ay, Dios mío, y llorar y sufrir, asustado porque te vas a morir, o decir, gracias Padre, porque si este es el instante que has decidido para que yo me vaya contigo, bienvenido sea. Ya no te preocupa la muerte. El principio de la promoción de la gracia. Número 1, la promoción y éxito de la fuente de la gracia está relacionada a la ejecución del plan protocolo, cuya política es la gracia. Número 2, el hecho es que si Dios no te promueve, tú no has sido promovido. Esto es clasificado como la promoción de la gracia. Su punto A, es posible también que un creyente sea promovido y prospere bajo el principio que los malvados prosperan. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo es posible que este individuo que yo sé que ni es cristiano y que además tiene buenos negocios y que tiene negocios ilegales haya prosperado? Que la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. La verdadera prosperidad es la que proviene de Dios. Ahora, un no creyente puede prosperar económicamente y es perfectamente legítimo, porque siendo un no creyente que actúa legalmente, se ajusta a las instituciones divinas, el respeto de las instituciones divinas, el respeto de la libre voluntad del individuo, el respeto a la familia, al matrimonio, a la nación, paga sus impuestos. Tiene un comportamiento moral, respetuoso de las instituciones divinas. Y ese individuo puede prosperar, pero él no lo sabe, pero está prosperando porque está respetando las 4 instituciones divinas. Para que veamos que sí se puede prosperar siendo no creyente. Pero eso no tiene nada que ver con la prosperidad que proviene de la gracia de Dios, que proviene a través del crecimiento espiritual, porque la verdadera prosperidad es la que proviene del alma, proviene de Dios, producto del crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios y producto del crecimiento espiritual. Pero podemos ser multimillonarios, una cuenta bancaria súper gruesa y aún hacer ser unos miserables.
porque estamos concentrados en el dinero y porque no proviene nada de Dios, porque estamos concentrados en lo material y lo que menos nos interesa es Cristo murió por ti en la cruz. Los perdedores pueden ser sumamente exitosos por solo ser bendecidos por asociación. El no creyente también puede ser bendecido por asociación en la medida que un remanente numeroso de miembros de la familia real hacen que la nación prospere y ese individuo puede ser prosperado. Como puede pasar a la inversa. Si un grupo suficientemente grande de miembros de la familia real son negativos a la palabra de Dios, Dios puede castigar a toda la nación. Entonces, ves naciones como Venezuela, que viene una crisis tras otra, una dictadura, crisis eléctrica, crisis alimenticia, crisis de todo tipo, ambientales. Dice, bueno, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y viene otra y otra crisis, producto buena parte de las políticas del gobierno, las metidas de pata de la dictadura, y con intención o sin intención, pero aún así vienen desastres naturales que te dicen, bueno, pero ¿y entonces hasta cuándo? Es porque hay un pueblo, un miembro de la familia real, que son negativos, que rechazan la gracia, que rechazan la obra de Cristo en la cruz, que creen que pueden hacer algo para alcanzar la aprobación de Dios, que son religiosos o que están confundidos entre religión y satanismo y brujería. Y entonces Dios está castigando a su pueblo que reside allí. Entonces no nos impresionemos cuando veamos una nación como Venezuela, y pongo Venezuela porque es el caso que mejor conozco, que sigue recibiendo palo y aún así siguen creyendo que el socialismo es la solución. Entonces tú dices, bueno, bien merecido es porque Dios los está permitiendo para que, como miembros de la familia real, volteen a verlo. Creyentes carnales, y es el caso de los miembros de la familia real, que siguen la religión, siguen pensando, están fuera de comunión. Son cristianos que no citan su pecado, que no crecen espiritualmente, que no estudian la palabra de Dios con precisión, no con las babosadas de la religión, ni las estupideces del emocionalismo. Creyentes carnales y arrogantes, porque el individuo puede cruzar las manitos y arrastrar los pies, pero aún así es un individuo arrogante porque cree que puede hacer algo mejor que lo que Cristo hizo en la cruz. Creyentes carnales y arrogantes muchas veces tienen éxito a través de la falta de virtud y por ser deshonestos. Entonces puede tener mucho dinero en el banco, pero siendo un miembro de la familia real, pero se está comportando como un delincuente común en todo tipo de negocios oscuros y tiene dinero, pero eso no significa que sea una bendición espiritual. El creyente carnal y arrogante muchas veces logra éxito por medio de sustituir la energía de la carne por el poder divino. Bien humano es la abominación a su majestad. Cuando nosotros creemos que somos buenos y que podemos impresionar a Dios por medio de hacer alguna cosa que nos puede impresionar a nosotros donando un cheque de $1.000.000, eso es un insulto a la obra de Cristo en la cruz. Y aunque nos parezca que es muy buena obra, estamos tratando de impresionar a Dios por medio de un cheque de $1.000.000 al dueño de todo el oro y la plata del universo, despreciando la obra de Cristo en la cruz, que fue la única obra que satisface la justicia divina, por lo cual es un insulto. Ni por todo el oro del mundo se puede comprar el regalo que Cristo hizo en la cruz, el cual será destruido en el trono del juicio de Cristo. Repitiendo, si Dios no te promueve, no has sido promovido. Solo la promoción divina trae consigo felicidad y capacidad para el éxito. Nosotros estamos aquí para desarrollar capacidad y podemos desarrollar capacidad para la disciplina o capacidad para la bendición, para la prosperidad. En la medida que nos concentramos en el crecimiento espiritual, en estudiar su palabra, en aplicarla en nuestras vidas, en la obra de Cristo en la cruz, podremos desarrollar capacidad para la bendición. Y la bendición puede venir de la mano de un Lamborghini. Entonces, continuando. Dios solo promueve personas que están preparadas. Personas preparadas son creyentes con máxima doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma. Si nosotros le damos la llave de un carro 4x4 a un niño de 6 meses, no va a hacer absolutamente nada con ese carro, porque no tiene capacidad. Tenemos que primero esperar que crezca, enseñarle a conducir en la medida que lo que la ley nos permita, y por supuesto la licencia de conducir, y ahí podemos darle la llave de un carro de segunda mano en condiciones para que pueda transportarse. Y en la medida que vaya ganando madurez, entonces podemos darle el Lamborghini.
Continuando aquí, repitiendo, si Dios no te promueve, no has sido promovido. Solo la promoción divina trae consigo felicidad y capacidad para el éxito, mientras que la prosperidad del creyente cósmico, estamos hablando del creyente fuera de la llenura del Espíritu Santo o carnal, lo único que trae es miseria e infelicidad. Dios solo promueve personas que están preparadas. Personas preparadas son creyentes con máxima doctrina metabolizada en el lóbulo derecho del alma. En esa parte de nuestra alma de la percepción de la doctrina y crecimiento espiritual que podamos aplicarlo diariamente. Bajo la política de la gracia de Dios, solamente personas preparadas con capacidad para la prosperidad y éxitos son promovidas. Y puede ser que muchos de nosotros nunca desarrollemos capacidad para la prosperidad económica, pero Dios entonces nos aporta lo elemental para seguir en máxima concentración con su plan. Autopromoción no es promoción divina. Cuando buscamos los caminos verdes para tratar de alcanzar cierta estabilidad económica. Nosotros no estamos aquí para alcanzar estabilidad económica. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tener estabilidad espiritual. Y ni siquiera estabilidad, crecimiento, ambicionar el crecimiento espiritual. Porque si nos quedamos estancados, retrocedemos. Aquí es una dinámica constante. O retrocedemos o avanzamos. Solo los que son promovidos por Dios por medio de la ejecución de su plan protocolo pueden avanzar la madurez espiritual y recibir sus fabulosas bendiciones. Son maravillosas durante el vivir y maravillosas en el morir. Ellos gozan de la vida más allá de gnosis, es decir, conocimiento, para pasar a epinosis, conocimiento metabolizado, y la vida mucho más allá de los sueños. Tenemos la capacidad, mejor dicho, la capacidad, no, la oportunidad de disfrutar de bendiciones, de regalos que están mucho más allá de lo que podemos soñar. Pero no podremos cobrar la herencia, porque de hecho hay una distorsión. No, si los borrachos, los fornicarios, los adúlteros no podrán heredarla, no se está refiriendo a la salvación. Heredar se está refiriendo a recibir las bendiciones. Los adúlteros, los borrachos, los fornicarios no podrán heredar. Sigue siendo hijo, porque nunca podremos perder la condición de hijo, pero sí podremos perder las bendiciones. A eso se está refiriendo con que no heredarán el reino de Dios. Se está refiriendo a la salvación. Cuando Dios promueve al creyente, éste permanece en un estado de orientación a la gracia y la humildad. Entiendes que todo proviene de Dios y agradeces y continúas concentrado. Que entonces esa prosperidad que viene no te distrae del crecimiento espiritual. Sigues concentrándote en que quieres seguir conociendo a Dios. Cuando el creyente se promueve a sí mismo por medio de la arrogancia o legalismo, él no es promovido por Dios, viniendo a ser miserable. Además muere en una forma horrible. Está la disciplina hasta la muerte. Ahora, como miembro de la familia real, que te autopromocionas por medio de algún tipo de artimaña y te llenas de vanidad creyendo que fue por tu buena decisión y que hoy Dios me bendijo porque es que yo soy muy bueno, cuidado, porque Dios te puede quitar todo de la noche a la mañana y llevarte a un nivel de miseria terrible para que voltees a verlo a Él y no olvides cuál es la fuente de tu bendición. El creyente promovido, aparte de la gracia, de hecho, no ha sido promovido. El defecto trágico de la arrogancia destruirá a aquel individuo. Todos tenemos áreas de debilidad donde pecamos y fallamos. Esto no debe ser considerado como defecto trágico. Ocasionalmente no, con muchísima frecuencia vamos a pecar. Pero lo importante es que nos mantengamos concentrados en que si tenemos nuestros pecados nos orientemos inmediatamente al Padre. El defecto trágico es una arrogancia tal en donde el creyente no soporta el no ser el centro de la atención. Siendo así, él menosprecia a todas las personas. Él usa sus talentos y habilidades siempre ser el centro de la atención. Lo vemos muy frecuente en ese tipo de establecimientos con unas congregaciones muy grandes donde el individuo habla con un tonito lloriqueando y simulando un vibrato en la voz, como que está emocionalmente muy afectado y donde trata de impresionar a la gente proyectando una falsa humildad y una falsa espiritualidad, donde convence a un montón de gente que está definitivamente también equivocada o que está definitivamente oscurecida por ese callo que se forma a través de practicar tantos años seguidos lo satánico de la religión. Cuando estás promovido más allá de tu capacidad para el liderazgo,
esto sí es un desastre. Tales promociones resultan en falta de autoestimación y por lo cual una vida de extrema miseria, autoinducida. Somos especialistas en autoinducirnos miseria, producto de las malas decisiones que tomamos. Tenemos la capacidad y la oportunidad de tomar decisiones constantemente en función de la palabra de Dios o en función de nuestra naturaleza de pecado. Pero si nosotros en esa voluntad, que puede ser negativa o positiva, de nuestra alma, recordemos que el alma está formada por los 7 compartimentos: voluntad, negativa o positiva, y conciencia de que existimos. Esa es una fotografía de nuestra alma. Conciencia de que existimos, voluntad que puede ser negativa o positiva, y los 7 compartimentos de lo que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, en la medida que nuestra alma toma las decisiones correctas, es citar nuestro pecado, estar en la ayuno del Espíritu Santo, orientándonos a que todo es por gracia, entonces tenemos la capacidad de entender que todo es un regalo divino. De lo contrario, entonces estamos en arrogancia. Arrogancia llega a ser el defecto trágico del creyente que no está orientado a la gracia. Aunque el creyente tenga éxito aparte del plan de Dios, su estado de arrogancia le llevará a su propia caída. Y después te llena de vanidad y te cae tan fuerte porque Dios prepara una disciplina perfecta para cada uno de nosotros. En Proverbios 16-18 nos dice: la arrogancia precede la destrucción y antes de la caída hay un estilo de vida de arrogancia. El estilo de vida de arrogancia incluye los celos, deseos de venganza, implacabilidad, odio, venir a ser un chismoso y calumniador, teniendo una ambición sin límite y deseos de competencia desordenados, y siendo motivado a herir a otros para desquitarte por algo que te hicieron, funcionando con vengatividad, para que veamos lo oscuro, ennegrecida que puede estar nuestra alma, llena de hollín, de mugre, producto de la arrogancia. El estilo de vida de arrogancia es el vivir el defecto trágico de la caída. Nos dice en Proverbios 11.2, cuando dice: cuando la arrogancia llega, entonces viene la deshonra, pero con humilde orientación a la gracia es sabiduría. Para el individuo humilde, que es la orientación a la gracia, es la sabiduría. En Proverbios 29-23 nos dice: la arrogancia del hombre lo abate, pero un estilo de vida de humildad, es decir, orientación a la autoridad y a la gracia, le traerá honor. Hay muchas categorías de honor y de promoción bajo el plan protocolo de Dios, pero la fuente de todos ellos es siempre la política de la gracia de Dios. En la medida que comprendemos que todo es parte del regalo divino y que lo que tenemos que hacer es recibir, y que sea mucho o sea poco, lo que tenemos es todo proveniente de la mano de Dios, y la mano es un antropomorfismo. Dios no tiene manos, Dios Padre no tiene manos, Dios Hijo sí, pero Dios Padre no tiene manos. Entonces de la mano de Dios es un antropomorfismo, y el antropomorfismo es darle características físicas humanas a Dios para que nosotros podamos entender el mensaje. Entonces, en la medida que entendemos que todo proviene de la mano de Dios y que tenemos que agradecer, pero no un agradecer obligado, sino de verdad desde adentro, donde sentimos que gracias, Padre, porque todo lo que está sucediendo producto de lo que tú quieres para mí. Gracias. Y entonces logras descansar, tienes paz, tienes tranquilidad en medio de las increíbles circunstancias. Y es la mayor gracia. Por eso dice: Dios tiene una guerra organizada contra los soberbios, es decir, los que rechazan el plan perfecto de Dios, pero da gracia a los humildes, es decir, los que tienen capacidad, los orientados a la autoridad, al establecimiento divino, a la doctrina divina, colocando su palabra más allá que ellos mismos, donde ponemos como prioridad número 1 de nuestras vidas a la palabra de Dios y todas sus necesidades y caprichos por encima de todo lo que nosotros deseamos. Este es repetido en 1 de Pedro 5.5, cuando dice: asimismo, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos, es decir, al pastor maestro de cada iglesia, y revístanse todos los de orientación a la gracia, unos hacia otros, porque Dios hace la guerra contra los creyentes arrogantes, pero da gracia a los humildes, es decir, a los orientados a la gracia, al tiempo oportuno de Dios, como dice en Proverbios 3:34. Y luego continuaremos con el defecto trágico de la arrogancia, es definido como celos, amargura, odio, deseo de venganza, implacabilidad, motivación de venganza y la función de enojo, autolástima, horrible,
reacción de culpa y motivación, calumnia, difamación, chismear, ambición, incompetencia desordenada, autorrectitud, legalismo, expectación no realista de la arrogancia, del copiar modelos, autorrectitud, legalismo, hipersensibilidad, síndrome de demanda, para que veamos todo lo que podemos llegar. Y todos de una u otra forma hemos estado en uno o en varios de todos estos grandes defectos de nuestra naturaleza de pecado cuando llega a controlarnos, cuando quitamos los ojos de la palabra de Dios y la ponemos en nosotros, porque somos naturalmente arrogantes. Y con esto terminamos nosotros nuestra clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder aplicar, entender y estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.